Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos y amigos, estamos por acá para compartir un programa donde vamos a hablar acerca de la restauración de Israel desde el llamado de Abraham hasta la enseñanza de Jesucristo, que llegamos hasta el libro de los Hechos. Vamos a hacer una serie de preguntas, un análisis profundo, estructurado, para que así nosotros tengamos una idea sobre la restauración de Israel desde el llamado de Abraham hasta la enseñanza de Jesucristo en el libro de los Hechos. Bueno, la primera pregunta que tenemos acá en este estudio es el llamado de Abraham y la promesa inicial. El llamado de Abraham y la promesa inicial. Israel bajo la ley y las promesas dadas por medio de los profetas. La pregunta número 3. El reinado de David y la expectativa de su supremacía nacional. Pregunta número 4. La división del reino y el cautiverio. Pregunta número 1, la restauración prometida y su cumplimiento en Cristo. Pregunta número 6, Israel como luz y reconciliación en el nuevo pacto. Entonces tenemos acá estos títulos como a manera de pregunta. ¿Qué implica la promesa de Abraham? Serían benditas todas las naciones. Fíjese pues que esta es una promesa que hoy día nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, estamos gozando. ¿Qué implica la promesa? En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, este título número 1, el llamado de Abraham y la promesa inicial, aquí he puesto estas dos preguntas. ¿Qué implica la promesa de que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra? ¿Cómo esta promesa trascendió al pueblo de Israel para incluir a todas las naciones? Fíjense entonces que es algo muy importante cómo esta promesa trasciende la restauración para así darle el cumplimiento a todas las naciones. Es importante esta pregunta y también nosotros saber la respuesta a través de la palabra de Dios. Entonces, la promesa en Abraham que serían benditas todas las familias de la tierra, nosotros pues podemos ver cómo en los judíos, las ideas de los judíos sobre el Mesías y la restauración, muchos tenían en el tiempo de que el Mesías apareció, ya tenían una expectativa política, nacionalista. Los judíos esperaban el Mesías para restaurar el reino físico de Israel, devolviendo la gloria como en los días de David y Salomón. O sea, ellos creían que esto implicaría una liberación del dominio romano y una supremacía nacional de Israel que sería cabeza a todas las naciones, como dice Amós 9, verso 11 y 12. Ahora, en esta profecía, los profetas mayores y menores, basados en el contexto de Isaías 11 y Ezequiel 37, asocian a la llegada del Mesías con una unificación de las tribus, el establecimiento de Jerusalén como centro de adoración y paz y la restauración de la tierra prometida. Pero aquí nosotros pudiéramos ver que en Isaías 11 aparece el vástago que retoñaría pues de la familia de Isaí, que vendría entonces de David, porque Isaí es el hijo de David. Entonces nosotros podemos ver que en Génesis capítulo número 49, Dios le da esa profecía a la tribu de Judá, de donde va a venir el linaje del Mesías más adelante. En Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, se asocia la llegada de este rey del Mesías, del descendiente de David,
y lo comparan con David, haciendo una tipología para establecer ese reino. Entonces, cuando vendría el Mesías, vendría a restaurar la tierra. Dice que tomaría de un palo de la mano derecha y otro palo a la mano izquierda y ponle el nombre de Judá y el nombre de Israel, los dos pueblos que estaban divididos. Y ahí entonces el Mesías traería pues esa unificación, la purificación del pueblo. Fíjense que más allá de una supremacía del establecimiento de ser cabeza a todas las naciones, una supremacía general, militar y política, no tenían en mente la purificación de los pecados, y es que la mundanalidad muchas veces ciega la mente del ser humano, porque más allá de ver al Mesías como un gobernante, un conquistador, el Mesías es un purificador y viene a purificar al pueblo de sus pecados. Muchos también pensaban que el Mesías sería un líder espiritual que limpiaría a Israel de la idolatría y de la presencia para hacer la nación santa que refleje la santidad de Dios. Fíjese que las mentes estaban divididas. No todos creían que el Mesías vendría simplemente como un militar, un guerrero poderoso. Así que Malaquías 3 del verso 1 al 3 habla acerca de esto, que el Mesías vendría a quitar la idolatría, a limpiar el pueblo de Israel y a preparar a la nación para que reflejara la santidad de Dios a todos los pueblos. El propósito del Mesías real, según las escrituras, una restauración espiritual universal. Jesús no vino a establecer un reino terrenal, sino una reconciliación a la humanidad con Dios a través de su muerte y su resurrección. Eso lo encontramos en Isaías 53, cuando se da verdaderamente todos los detalles y las características que le iban a ocurrir al siervo sufriente, características pues por las cuales él iba a morir por el pueblo. Y también vemos en Lucas 4 del verso 18 en adelante, que es lo mismo que nosotros encontramos en Isaías 61, donde dice que él tiene el espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el espíritu que va a dar libertad a los cautivos. No está hablando de una cautividad política terrenal, de un imperio, sino de una cautividad del pecado. La verdadera restauración era espiritual, llevando salvación no solo a Israel, sino también a todas las naciones. Es donde nosotros vemos la profecía que se le da a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 3. Ahora, en Hechos 13, en el verso 47, el apóstol Pablo le dice a los que estaban oyendo, aquellos judíos que lo rechazaron a él, que no querían el mensaje de salvación, el apóstol Pablo le dice, nosotros fuimos llamados a ser luz hacia las naciones. Es un mandato, pero esa luz no está fuera de Jesucristo. Cuando Dios promete que ustedes van a hacer luz y bendición a todas las naciones, es por medio del Mesías. No es por sí solos, porque el Mesías es la verdadera luz y a través del Mesías ellos van a impartir el reino de Dios. La redención de los pecados es otra idea que estaba fuera de aquellos que estaban en la política y se habían mezclado. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros verdaderamente cuando tenemos una idea de esta manera? Y hay hoy día también que está un panorama que Jesús no fue acogido completamente con la nación de Israel como un rey, sino que más bien fue despreciado. Y como fue despreciado, entonces no se cumplieron las promesas que se habían hecho al pueblo como nación. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros leemos el libro de Isaías y Dios da estas promesas a la nación, pero las da perpetua, las da eterna, como mandamiento perpetuo. Cuando nosotros leemos esto, podemos entender que estas promesas son cumplidas solamente por medio del Mesías. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo número 1, verso 20. La redención de los pecados. Mientras que los judíos esperaban un libertador político, Cristo vino como el Cordero de Dios para redimir los pecados del mundo y establecer un nuevo pacto.
Fíjense entonces que luego que ellos ven el discurso de Jesucristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amar a los romanos, claro, sí, Dios tiene amor para todos. El mensaje no es simplemente para un grupito, para una nación. El mensaje es para todo aquel que crea. El Mesías viene a establecer el pacto que Dios habló por boca de Jeremías en el capítulo número 31 y número 34, que siempre los pactos van verdaderamente abrazados, acogidos con la idea: y yo seré su Dios y ustedes me serán a mí por pueblo, y colocaré mis leyes en sus mentes y en sus corazones para que andéis en mis estatutos. Luego, cuando nosotros vamos al libro de Hebreo, el escritor de Hebreo habla que el cumplimiento de Jeremías 31 fue por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien estableció el nuevo pacto, un reino eterno y celestial. El reino no es un reino de 1000 años, como muchas personas hablan que viene. El reino es un reino eterno. El reino de Jesús que él proclamó no era de este mundo tampoco. Según Juan, capítulo número 18, verso 36, no es un reino mundano, terrenal. Él vino a preparar a los suyos para un reino eterno, no para una restauración temporal de Israel como nación terrenal. Fíjense que Póngase que los judíos hubiesen aceptado a Cristo carnalmente, ¿a dónde iban a llegar? Iban a morir igual. Entonces, la restauración es espiritual porque Jesús está dando vida eterna a todos que creen en Él. Y una vez que nosotros somos restaurados espiritualmente, entonces esperamos la promesa de la restauración del cuerpo de afuera, que Él lo tipificó con su resurrección para nosotros. Es una tipificación para nosotros, porque cuando Jesús muere y resucita, ahora nosotros tomamos ese acto para que nosotros tengamos esa visión y nos veamos en Él, que también vamos a resucitar. La respuesta de los discípulos y el anuncio de Jesús en el libro de los Hechos. Cuando los discípulos preguntaron: ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Aún reflejaban la expectativa judía de una restauración política. Jesús, en su respuesta, dirige su enfoque hacia la misión global. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, desde el capítulo 40 en adelante, el Señor dice: vosotros me seréis mis testigos, hablándole a una criatura que no había nacido todavía, pero que aquellos que estaban en la carne y que entendían la palabra de Dios podían percibir que eran promesas a futuro. Y el Señor Jesucristo le dice: me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto implica una visión hacia un propósito espiritual universal. No es nada más que el grupito que estaban ahí o la nación, como ellos pensaban. Y es por eso que Pedro más adelante dice: para que venga el Mesías, los dé refrigerio y restaure todas las cosas cuando viene el Espíritu Santo, porque le hacen ver las Escrituras, le hace entender el plan, el propósito de Dios. La verdadera restauración en Cristo, unificación del pueblo de Dios. En Cristo las divisiones entre judíos y gentiles desaparecen, cumpliendo el propósito eterno de Dios de hacer de ambos pueblos uno solo. Lo que decía en el capítulo número 37, o lo que dice en el capítulo número 37 de Ezequiel, el valle de los huesos secos, cuando Dios le da vida a todos esos huesos, los une y los hace uno. Y más abajo, entonces dice que cuando venga esa restauración espiritual, entonces serán uno. Fíjense que cuando usted lee ese capítulo número 37, primeramente viene el derramamiento del Espíritu Santo, une a todos los huesos y lo hace un solo cuerpo. Y es por eso que el apóstol Pablo tiene esa mente. El apóstol Pablo dice que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo, hace de todos los creyentes uno solo. Y es lo que dijo Cristo en el capítulo número 17 del Evangelio según San Juan: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. En Cristo Jesús las divisiones, que esa pared intermedia, dice el apóstol Pablo, que estaban entre los judíos y los gentiles, fue abolida. ¿Cómo? Por su muerte en la cruz. Fíjese que hay personas que dicen:
Bueno, la iglesia todavía no había nacido cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Solamente con su hecho, su muerte y su resurrección rompió ese muro, dice el apóstol Pablo, esa pared intermedia que separaba a los judíos de los gentiles, rompe la pared y entonces lo haces uno. Ahora, pero para que eso se cumpliera y se generalizara, había que predicar el evangelio. Jesucristo ya le había predicado el evangelio a los suyos, pero faltaba también que se los predicara a aquellas personas que no habían creído, que estaban del lado de las otras naciones. El cumplimiento de la promesa de Abraham, la bendición para todos los familiares de la tierra, se realiza a través del evangelio. En Gálatas capítulo 3, del verso 8 en adelante, nosotros vemos que el apóstol Pablo dice que Jesucristo hizo un pacto, pero hizo un pacto con Dios. Y ese pacto es el nuevo pacto y Él es quien lo cumple. Vamos a buscar Gálatas capítulo número 3, verso 8. Y así estaremos viendo pues algunas cosas que la palabra de Dios nos muestra. Gálatas capítulo 3, verso 8. Dice así: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. No es nuevo, no es algo nuevo, no es que hay un plan B. Falló el plan de Dios porque los judíos rechazaron a Jesús y entonces Dios tuvo un plan nuevo y buscó a los gentiles. No, el apóstol Pablo está diciendo que este es el plan de Dios desde el principio. No es un plan B. Así que, amados hermanos, amados amigos, nosotros podemos ver acá cómo la escritura nos habla claro. Dice: y la escritura, dice el apóstol Pablo, o sea, la palabra de Dios, lo que Dios dijo, previendo, o sea, algo a futuro, o sea, un pueblo que no existía, como dicen Osea, llamaré a mi pueblo al que no es pueblo, y a la amada a la que no es amada. Dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, como también son justificados todos aquellos que estaban en el pueblo de Israel y antes de existir el pueblo de Israel. Porque Noé fue justificado también por la fe. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, ya en la mente de Dios esto estaba. Ese es un plan que trae Dios. Y le da la noticia nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, es bueno ver todas estas cosas porque es la palabra de Dios la que nos habla. Perdón. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en este libro para hacerla. Entonces fíjense que la ley lo que le da al entendimiento del hombre es un conocimiento del pecado y cómo es su condición. Y dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo no vive por la ley, el justo vive por la fe. Ese justo es el que ha nacido de nuevo, el Hijo de Dios, la nueva criatura. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjense que el apóstol Pablo se está incluyendo aquí, él, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, tanto judíos como gentiles. A ellos se le dio esa promesa. Bueno, la misma promesa se le traspasa a los gentiles. O sea que de la misma manera que ellos la recibieron, también la van a recibir a los gentiles. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como que se hablase de mucho, sino
como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está. Está claro que este pacto Dios lo ratifica y lo lleva a cabo y lo consuma es con Cristo, porque el hombre no puede pactar con Dios. Por eso que viene Jesucristo hombre, el perfecto hombre, para pactar con un Dios perfecto y santo. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Fíjese, ahora, no es un pacto nuevo, es previamente ratificado. Ahora, previamente, porque ya Dios lo había anunciado, pero ahora lo es ratificado. El pacto previamente, que ahora ha sido ratificado, lo que quiere decir el apóstol Pablo, por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga. ¿Por qué? Porque primeramente se le dio la promesa a Abraham y después vino la ley. Dice, para invalidar la promesa, porque la promesa está fundamentada, es en Cristo, no en la nación de Israel, ni en Abraham tampoco. ¿Por qué? Porque Abraham recibe esta bendición, es por medio del Mesías también, porque lo dice aquí, nadie se justificará para con Dios por sus obras, porque dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cómo le dio Dios a Abraham entonces esta promesa? Bueno, se la dio es por la fe. Ahora, la iglesia como luz para las naciones, así como Israel fue llamado a ser luz, la iglesia toma ese papel bajo el nuevo pacto, llevando el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Ahora fíjense que la promesa que se le dio a Abraham es entregada a la iglesia. Ahora, como le estaba comentando también, para poder ser luz tenemos que estar en Cristo Jesús. No podemos ser luz sin Cristo porque Cristo es la luz. Entonces, la persona cuando nacen de nuevo, su espíritu entonces viene a ser luz porque es una nueva criatura limpia de pecado y puede estar presente delante de la presencia de Dios. O sea, esto no es una promesa que se va a cumplir en la carne. Y entonces iban a aceptar a Cristo, y por haber aceptado a Cristo, entonces Dios lo iba a aceptar a ellos como una ofrenda grata y como su pueblo. El apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo número 15, el verso 50 dice que la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Y eso fue la confusión inmensa y terrible y trágica y triste del pueblo de Israel en creer que ellos como nación del linaje de Abraham en la carne iban a recibir todas las promesas y entonces iban a ser una nación poderosa, visiblemente lo iban a ver y ellos iban a ser los más grandes. No, Dios da estas promesas a la nueva criatura y el cuerpo carnal de afuera, bien claro lo dicen todos los profetas, será destruido. Ahora, si bien es cierto, Dios nos reconoce a todos como reconoce el pueblo de Israel, un pueblo llamado, apartado para Dios, hijos de Dios, porque Dios a muchos de ellos los redimió. Ahora, los que no quisieron ser redimidos, pues ya no son hijos de Dios, porque fueron desgajados también, porque rechazaron al Mesías. Pero como el antiguo pacto lo señala como el pueblo de Dios y que son amados por las promesas, entonces ellos entran a la promesa por medio de la fe. Dios los llama, como nos llama a nosotros. Ahora, la restauración que Jesús trajo no fue limitada a una nación o a un momento en la historia, sino que fue una restauración eterna y global. Él vino a restablecer un reino espiritual, reconciliar a la humanidad con Dios y cumplir las promesas hechas a Abraham. Ahí está, las promesas hechas a Abraham. Así que vemos cómo la verdadera restauración supera las expectativas terrenales y temporales de los judíos y se enfoca en el propósito eterno de Dios de redimir y transformar el corazón humano. Fíjense esta idea. Así vemos que la verdadera restauración supera las expectativas terrenales de los judíos. No es una expectativa nacionalista, terrenal, ahí para ellos, no, ni carnal tampoco, porque el apóstol Pablo le hace ver esto a los judíos y a los gentiles. La carne y la sangre no van a heredar
el reino de Dios. Entonces creer que porque yo soy linaje de Abraham, vengo de Abraham y voy a heredar las promesas porque estoy en este cuerpo carnal, es un error. Tengo que nacer de nuevo, tengo que ser limpio de pecado. Y es lo que dice el Señor Jesucristo: nadie puede ver ni nadie puede entrar al reino si no naciere de nuevo. Esto no es nada más que para los judíos, esto es para toda la humanidad. El plan de Dios de redimir, restaurar y bendecir a toda la humanidad, pues se lo enfoca a través de Abraham, para que precisamente la nación, pues entonces ellos proclamaran este mensaje, proclamaran la verdad. Ahora, fíjese entonces que no es una restauración terrenal. Esto desmiente la perspectiva de un reino judío terrenal, con el como el de David, y coloca el cumplimiento de las promesas en un plan de Dios eterno. Fíjese que primeramente entonces el propósito inicial de Israel y su distorsión. El propósito inicial de Israel y su distorsión. La elección de Israel como luz para todas las naciones. En Génesis capítulo número 12, del verso 1 al 3, Dios promete a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa tenía un carácter universal, apuntando a Cristo como el medio por el cual esta bendición sería cumplido. Entonces, fíjense pues que hemos leído la escritura en Gálatas y ahí se ve bien claro que la bendición era en Cristo Jesús. ¿Qué dice Hebreos capítulo número 1 y el verso 2? Dice que Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas, ahora no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, nadie puede tener una herencia, nadie puede, pues, heredar el reino si no es por medio de Jesucristo. Fíjese, ahora, esta promesa tenía un carácter universal, apuntando a Cristo como el medio por el cual esta bendición se cumpliría. Sin embargo, muchos judíos interpretaron esta promesa como una supremacía política y nacional, especialmente durante el reinado de David y Salomón, en lugar de verla como un llamado a reflejar el carácter de Dios a las naciones, como dice Isaías 49:6, que ustedes me serán luz a todas las naciones. La restauración entendida como un reino físico. Después de la división del reino de Salomón, Primera de Reyes capítulo número 12, que eso comienza en el capítulo número 11 y termina en el capítulo número 14, cuando Dios a través del profeta Ahías le da esa profecía al enemigo de Salomón y le dice que le dé la capa, el manto, y lo rompe en 12 pedazos y le dice: te voy a dar 10 pedazos porque voy a dividir el reino. Y entonces pues Dios divide el reino con el hijo de Salomón, que era Roboam, porque se le dio esa promesa a Jeroboam, que se fue para Egipto cuando murió Salomón. Entonces vino y establecieron dos reinos, que es lo que dice Ezequiel 37, que Dios une los dos reinos, porque el reino de Jeroboam tipifica los reinos del mundo que están fuera del reino de Israel. Y el otro reino que le quedó a Roboam, el hijo de Salomón, que era Judá y Benjamín, tipifica el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Mesías va a salir de la tribu de Judá y de Israel, el otro reino que quedó al norte. Ahí estaban las otras 10 tribus que tipifican los reinos del mundo, y Dios los hace un solo reino por medio del Mesías. Eso se cumplió en Hechos cuando Jesucristo le dice: ustedes me serán, restaurarás el reino. No, ustedes me serán testigos de esta restauración, donde yo romperé todas las maldiciones del pecado y los haré uno solo. Y eso se cumplió porque ellos predicaron el evangelio, y todos aquellos que creyeron en Cristo, dice que todos unánimes, juntos, sin pertenecer a ninguna tribu, todos se identificaban con un solo nombre: Cristo. Eso es lo que dice también Zacarías capítulo 9 y capítulo número 14. En aquel día Jehová será uno y uno será su nombre, y todos proclamarán su nombre, pero todos los que lo aceptan, porque los que no lo aceptan no proclaman a Cristo como su Señor, no proclaman a Cristo como su Salvador. Ahora, después de la división del reino de Salomón, que estábamos comentando esto, específicamente después del cautiverio, surgió la expectativa de una restauración política que restableciera la gloria de Israel. Ahora, vamos a tener también
también una idea muy importante, y es que antes que el reino fuese roto, antes de que el reino se dividiera por medio del hijo de Salomón, ya Dios hablaba de una restauración y ya Dios hablaba de una bendición. Entonces, no se trata de una restauración política y nacionalista, como muchas personas todavía siguen pensando, que los judíos van a ser una nación después que Cristo venga y van a ser la supremacía nacional. Ahora ya ellos son las cabezas de las naciones. Fíjese, cuando nosotros leemos los evangelios, cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, de Pedro, cuando nosotros leemos todas estas palabras que nosotros conseguimos en los profetas, pues ellos son de la nación de Israel. Ellos son la cabeza de las naciones, son luz. Aquí nadie puede ser alumbrado si no es por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo le puede llegar la luz a una persona? Es por medio de la palabra de Dios. ¿Y quién la proclamó? Pues la nación de Israel. Fue quien Dios le dio a ellos esta bendición, porque aún así que Dios llamó en el pasado, antes de Abraham, a mucha gente, y el mismo Abraham, ellos no dejaron ninguno escrito. Ahora, cuando Dios establece a la nación y Moisés le va a dar la entrada, queda el libro de Génesis un comienzo. Después, cuando salen en Egipto, después Dios le da la ley y después Dios los organiza. Aquí están los 5 libros y después Dios le da todos los detalles para que ellos se hagan una nación. Y entonces ellos proclaman esa luz. Entonces todo eso está en la mente de Dios y se va desarrollando en un plan progresivo. Ahora, esta idea se perpetuó en la época de Jesús, donde los judíos esperaban que el Mesías los liberara del dominio romano y le diera una restauración de un reino terrenal, que es lo que dice los apóstoles: restaurarás el reino terrenal en este tiempo. La verdadera restauración, según las escrituras, el Mesías y el reino eterno. Daniel, capítulo número 7, verso 13 y 14, se profetiza que el Hijo del Hombre se le daría dominio, gloria y reino sobre todas las naciones. Este reino no es un reino temporal ni terrenal, sino eterno y celestial. La misma idea que venimos diciendo. Ahora, Jesús confirmó esto al declarar que su reino no era de este mundo. Juan 18:36, enfocándose en la reconciliación espiritual, no en una supremacía política. Ahora, ¿dónde se cumplió esta profecía? Daniel 7:13 y 14, cuando el Hijo del Hombre viene en las nubes como un hijo de hombre y que se le es dado gloria, poder y reino. Bueno, eso se cumple en Hechos capítulo número 1, cuando Jesucristo fue alzado en una nube y se fue aquel Padre. Los discípulos estaban presenciando ese cumplimiento poderoso de Daniel capítulo número 7, donde Jesús en una nube fue alzado y llevado al Padre. ¿Y qué le dijo él? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan por todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda potestad se le fue dada. Así que Jesús es el cumplimiento en Cristo, el Mesías. En la cruz Jesús abolió las divisiones entre judíos y gentiles, creando un solo pueblo, como estamos hablando, y en Colosenses 2:14 lo dice. Se dice que los decretos de la ley fueron clavados en la cruz, derribando la pared intermedia que dividía a los dos pueblos. Así que en Cristo los creyentes son una nueva nación espiritual que trasciende etnias y cultura. Primera de Pedro 2:9, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. La purificación de los dos pueblos, el simbolismo de los dos palos. En Ezequiel, Dios promete unir los reinos de Israel y Judá, y que estaban también con Efraín, precisamente también, en un solo pueblo bajo la ley y un solo rey. Esto se cumple en Cristo, quien no solo une a los judíos dispersos, sino que también incorpora a los gentiles en un solo cuerpo espiritual, como dice Romanos capítulo número 11, cuando el apóstol Pablo dice que los judíos fueron desgajados y los gentiles fueron injertados, pero unos, los que fueron endurecidos, aquellos que se arrepintieron, bueno, quedaron ahí en el olivo natural, no fueron desgajados. Así que entonces el cumplimiento de las promesas que se le dio al pueblo de Israel son cumplidas todas
y totalmente en Cristo. Así que todos los que dependen y son de Cristo, entonces gozan de esas promesas que se le dieron a la Israel terrenal. La restauración espiritual no es terrenal. Esta restauración no apunta a un reino político, sino a la reconciliación con Dios. Sofonía 3:9 se profetiza que Dios purificará un remanente que invocará su nombre, quitando la idolatría y las divisiones. Ahora, ¿qué hizo el Evangelio? Destruyó la idolatría a nivel mundial. Perdón. Hoy día nosotros vemos cómo la idolatría de aquellas naciones donde los aborígenes adoraban al sol, a la luna y todas estas cosas quedaron destruidas y hoy día se proclama el Dios vivo y verdadero. Aunque muchos religiosamente se identifican con Cristo y aunque son criticados por el verdadero pueblo de Dios, esto es producto de la libertad y el conocimiento de la palabra de Dios que trajo Cristo. En Hebreos 11, el papel de los santos del antiguo pacto, la fe de los santos y la herencia en Cristo. Hebreos 11 nos dice que los patriarcas murieron sin recibir lo prometido. ¿Por qué? Porque por más que ellos se esforzaron, por más que ellos se comportaron bien, por más que ellos fueron santos, Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. Y es que esta herencia y que todas estas promesas vienen a ser repartidas y vienen a ser disfrutables y vienen pues a pertenecer a la persona por la fe es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice, pero viendo las promesas de lejos y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ahí está, extranjeros y peregrinos en la tierra, porque ellos sabían que el reino de Dios no es un reino terrenal. Lo dice Hebreos capítulo número 11, del verso 13 al 16. Ahora, su esperanza estaba en una patria celestial, no en una nación o una restauración terrenal. Fíjense. Ahora, Dios promete cielo nuevo y tierra nueva. En Hebreos 9, del 15 al 17, se explica que el Nuevo Testamento o pacto solo entra en vigor con la muerte de Cristo. Así que todas las promesas que se hicieron en el antiguo pacto fueron hechas efectivas por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. No podía ser hecha efectiva de ninguna otra manera, ni podrá ser hecha. Tienes que venir a Cristo. Entonces, porque sea judío o porque sea un gentil que cumpla mucho la ley, el apóstol Pablo dice, no es Dios nada más que Dios de los gentiles, no, o de los judíos tampoco. Dios es Dios de todo aquel que está aquí en esta tierra y tiene que obedecer su palabra. Fíjese, lo que permite que los santos del antiguo pacto participen en la herencia prometida. Entonces los santos del antiguo pacto murieron, pero también con la esperanza en Cristo. Así que ellos son de Cristo. Así que cuando el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, los muertos en Cristo resucitarán primero, pues estos son los muertos en Cristo, porque estas promesas fueron dadas para ellos. Hay personas que ponen esas dispensaciones y ahora dicen que estamos en la dispensación de la gracia y que solamente la iglesia son los muertos en Cristo. Cuando los que pertenecen a la iglesia hoy día y los que empezaron a pertenecer a la iglesia desde el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, a ellos no se le dieron esas promesas. En el capítulo número 12 del Evangelio de Juan, cuando los judíos tienen el altercado con Cristo y le hablan acerca de Moisés, él dice, Moisés os acusa. Y más bien, dice, Moisés viene a pertenecer y a disfrutar de estas promesas por los padres, no por él. Ahí está, porque esta bendición se le dio a los padres, a Abraham, Isaac y a Jacob. Porque a Jacob fue quien se le cambió el nombre para que la nación de Israel tuviese ese nombre Israel. Ahora, Moisés viene a gozar de esas promesas porque él viene de ese linaje. Y eso es lo que le dice Cristo. Y que ese linaje también es el que proclama que esas promesas también son para naciones circunvecinas, como el general Naamán fue salvo, como Raal la ramera. Fueron muchos los que pelearon en esas batallas que se dieron cuenta que estaban peleando contra el Dios vivo y verdadero y se arrepintieron y se salvaron. Eso es lo que nosotros no sabemos.
Y eso es lo que dice aquí la palabra. Se explica que el Nuevo Testamento o pacto solo entra en vigor en la muerte de Cristo. Eso es lo que dice Hebreos 9, del capítulo 15 al 17. Este pacto no entra en vigor si no es por medio de Cristo. Así que ellos estaban en espera. Es por eso que cuando usted lee el libro de Gálatas, es la misma mente. El apóstol Pablo dice que la ley fue nuestro ayo hasta que viniese la promesa. Mientras tanto, estábamos ahí como con un niño, con un tutor, hasta que encontráramos al Padre. Ahora, ¿cuál es el camino al Padre? Cristo es el camino al Padre. Todos aquellos que estaban en el seno de Abraham sin esas promesas cumplidas en ellos, esperaban a Cristo. Estaban bajo un tutor. El tutor era la ley que proclamaba todas las promesas en el antiguo pacto. Cuando viene Cristo y muere en la cruz del Calvario, hace y entra en vigor verdaderamente todas estas promesas. Ahora, lo que permite que los santos del antiguo pacto pertenezcan a esta herencia. Vamos a tener una idea reflexiva acerca de Isaías 53. Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? Cristo. Entonces, ¿es Isaías un muerto en Cristo? En el antiguo pacto, pues claro, porque Cristo fue quien perdonó sus pecados. Él murió en Cristo y Cristo le dio la resurrección espiritual. El apóstol Pablo a los colosenses dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 6? Que nosotros hemos tenido una resurrección espiritual, que nosotros hemos salido de la muerte espiritual, y eso es por medio de Jesucristo. Entonces, tanto los del antiguo pacto como los del nuevo pacto son un solo pueblo y un solo pacto en Cristo. Ya no hay más pacto. El antiguo pacto dice que está próximo a desaparecer. Romanos 9:11, Israel y los gentiles. Romanos 9:6, Pablo proclama que no todos los descendientes de Israel son los verdaderos israelitas, sino los hijos de la promesa en Cristo. Ahí está. Entonces, los que estaban en el antiguo pacto no son los verdaderos israelitas, los que habían muerto sin Cristo, sino los que murieron por medio de la promesa, confiando en el Mesías que venía. Así que Pablo declara que no todos los que son descendientes de Israel son verdaderos israelitas, para dar a entender que ese nombre de Israel que se le dio a Jacob como el que luchó con Dios en algunas traducciones, como también se le denomina príncipe por la idea de Cristo, no son los verdaderos hijos de Dios, sino que los verdaderos hijos de Dios son los hijos de la promesa, donde dice que en Isaac te será llamada descendencia. Eso lo explica también el apóstol Pablo en Gálatas, que entonces Israel, la que desciende de la carne, es esclava, pero todos los que han salido del mismo Israel, que están en Cristo, pertenecen ahora a Isaac, a Sara. No son hijos de la esclava, sino que son hijos de la libre, porque Cristo nos hizo libre. En Romanos 11, que lo habíamos comentado, Pablo habla de la inclusión de los gentiles y el remanente fiel de Israel como parte del plan redentor. Fíjense entonces que el plan redentor se cumple en todos aquellos que estaban en el Pentecostés, nacieron como nueva criatura, pero también a los que estaban en el seno de Abraham, porque para ellos fueron los que se le dio las promesas, no los que estaban ahí. Ellos están gozando del Espíritu Santo porque se le dio a Joel, y se le dio a Joel porque ya se le había dado a su vez a Abraham. Y se le da a su vez a Abraham, como habíamos hablado, porque ya viene del huerto del Edén dado a Adán. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 5 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, ¿verdad?, salvos, siendo restituidos, es por medio de Cristo, gratuitamente. Entonces, las promesas se le dieron, fueron a los padres, y esa promesa madre mayor se le dio fue a Adán. Por eso que dice el postrer Adán, que es Cristo, porque en Adán todos mueren, en Cristo todos serán, de cualquier nación, en Cristo todos serán vivificados. No tiene que ver su nacionalidad, tiene que ver es su fe. Esto no quiere decir que uno
yo tenga algo en contra de los judíos. No, que esto es la verdad y esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Por eso que yo estoy hablando de esto, porque hay muchas personas que se quieren casar hasta con los judíos para que su hijo sea salvo o él sea salvo. Eso no es así. Ahora, un solo cuerpo en Cristo, ya lo hemos visto en Efesios, en Gálatas también, la interpretación de un reino terrenal y el milenio, demostrando la idea de un reino físico judío. Esa es una fantasía religiosa, porque carnalmente no hay reino, el reino es espiritual y vamos a tener un cuerpo glorificado, como dice el apóstol Pablo. Hay cuerpo terrenal y hay cuerpo espiritual. La interpretación de un reino terrenal en un milenio, donde los judíos van a vivir por 1000 años, el apóstol Pablo no afirma eso en sus escrituras, y menos Cristo dijo: venid, bendito de mi Padre, a heredar el reino que está preparado desde antes de los siglos. Ya Dios tenía eso en la mente. No es un reino que vino a existir cuando Israel proclamó un rey. No, Israel proclama un rey porque ellos querían tener un rey terrenal como las otras naciones, pero la idea del reino que Dios tenía es un reino de él. Y dice el profeta Daniel que Dios levantará un reino, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dado a otro pueblo, ni será tomado tampoco por otro pueblo. O sea que los babilonios le traspasaron el reino a los medos y los persas. Después los medos y los persas se lo traspasaron a los griegos, después los griegos a los romanos. Pero el Dios del cielo levantará un reino que viene del cielo, que no va a ser traspasado. O sea, los romanos no le traspasaron el reino a Cristo, no, al contrario, Cristo le quitó el reino a los romanos, porque los romanos hoy en día ya no existen. Cristo es el Rey de Reyes, sigue existiendo por los siglos de los siglos. Entonces, ¿dónde está el reino de los romanos? Fue destruido. Y hoy en día cada presidente gobierna, pero gobierna bajo la autoridad de Cristo, porque es el que quita rey y coloca rey. Así que, aunque Cristo no es el rey de este mundo, él tiene el control de todos los reyes que están en este mundo. Demostrando la idea, vamos a de un reino físico. Muchas interpretaciones modernas, como el dispensacionalismo, afirman que habrá un milenio donde los judíos reinarán en la tierra. Sin embargo, las escrituras presentan el reino de Cristo como ya establecido. Mateo 28, 18, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Toda potestad me es dada, Él reina. Vamos a leerlo. Mateo 28, 18. Es bueno leer la escritura, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. ¿A dónde? En el cielo y en la tierra. Es decir, que aquí los gobernantes pasan. ¿Dónde están los que gobernaban en el tiempo de Cristo? Se murieron, están gobernando. Pues no, Cristo sigue gobernando. Los gobernantes que están hoy en día, si Cristo no viene, ellos también van a pasar. Pero no solamente Cristo gobierna en la tierra, sino que también gobierna en el cielo. Así que nadie va a entrar al cielo si no es a través de su gobierno. Cristo no te va a dejar entrar en el cielo si tú no entras en su gobierno, si Él no es tu gobernante, si Él no es tu rey, si Él no es de quien te gobierna. Dice: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí está la palabra de Abraham. Donde usted se meta, ahí está la palabra. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Tampoco la ley. Nosotros leemos la ley, entendemos la ley, y el apóstol Pablo dice que la ley es buena cuando se aplica justa y legítimamente. Entonces nosotros no vamos a enseñar a las personas que cumplan los rituales de la ley. Nosotros le enseñamos a las personas la ley para que puedan entender cómo vino el Mesías y cómo hubo una serie de rituales en la ley que se le dio al pueblo judío como nación, que apuntaban, alumbraban, destellaban, tipificaban y enseñaban el proceso, el plan y el Mesías, para que hoy día nosotros lo tuviésemos. Entonces, la ley es buena cuando se aplica legítimamente, dice el apóstol Pablo, cuando se dice y se explica, porque Cristo vino y murió y resucitó.
y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Ahora nosotros estamos bajo la ley de Cristo, que os améis los unos a los otros. Un nuevo mandamiento os doy. Eso estaba escrito, pero ahora dice Cristo que os améis como yo os he amado. O sea, un mandamiento que estaba escrito, pero que Jesucristo lo hizo visible, palpable. Ahora, la nueva criatura es el cumplimiento del amor. Lo dice el apóstol Pablo, que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, nosotros nos amamos los unos a los otros porque tenemos el amor de Dios, no el amor con que nosotros teníamos antes cuando estamos en el mundo terrenal muerto. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese que cuando los judíos proclaman la luz, era una luz que era por medio de una promesa y alumbraban por medio de la palabra, pero en sí, en su esencia, ellos no eran luz, porque ellos estaban en el seno de Abraham. Allá no había luz, ni hay luz. Luego Dios destruyó el seno de Abraham y quedó el Hades, que ahora nosotros lo vemos que era el Seol antes. Entonces ahí no había luz. Ellos proclamaban la luz y no tenían lo prometido. Cuando Cristo viene es quien los hace luz, porque la luz era una promesa que venía por medio de Jesucristo. Ellos proclamaban la luz, pero a su vez no eran luz, pero era una luz que se esperaba. Por eso que dice que cuando Cristo viene, todos son convertidos en luz. Ahora, nosotros sí predicamos y somos luz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo, que es la luz del mundo, y nosotros ahora somos la luz del mundo porque Cristo está en nosotros. Y Jesucristo le dice, fíjese, por tanto, oí y haced discípulos. Toda potestad me es dada. Jesucristo está mandando que la potestad que va a venir ahora en ellos es Él que está en ellos. Es por eso que nosotros tenemos ese poder y esa autoridad, porque Cristo está en nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos, pero a su vez somos luz. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho nueva criatura. Nosotros no solamente somos luz porque la vamos a proclamar y llevar la luz, porque yo no le puedo dar mi luz, yo no se la puedo dar a otro de mi parte. Toma un poquito de luz que yo tengo. No, la luz que yo tengo es la luz de la palabra de Cristo, que me hizo una nueva criatura. Eso es lo que yo quiero dar a entender. Mi espíritu alumbra, brilla, porque Cristo me hizo nuevo. Eso yo no se lo puedo dar a otro. Ahora yo le doy la palabra para que se convierta, se arrepienta, y entonces usted sea luz. Entonces, eso es lo que se está cumpliendo ahora, no solamente en los judíos, sino también en los gentiles. Porque fue una promesa que se le dio a los judíos, pero en el Mesías, en el plan de Dios. Entonces Jesucristo le dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Le está dando esta potestad. Toda potestad me es dada y también le da esa potestad yo para que ellos vayan y prediquen el evangelio. Entonces, es bueno y maravilloso nosotros ver todas estas cosas. Entonces, esa interpretación de un reino físico, terrenal, milenial, es una fantasía religiosa. Sin embargo, la Escritura presenta el reinado de Cristo. Vamos a ver Efesios también 1:20-23 para que usted vea que Cristo reina. Después vamos a ver también Primera de Corintios. Dijimos que vamos a ver Efesios 1:20. Efesios 1:20-23. Entonces, Efesios 1:20-23, para ir terminando pues este estudio, donde usted lo puede ir pausando, viendo, escudriñando todos los textos que se están dando. Efesios 1:20 dice, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, la sabiduría de la revelación de Dios. Habíamos quedado que era Efesios 1:20-23. Dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándola a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí está. Cristo es el Rey de Reyes, no solamente en aquel siglo, sino también en todos los siglos los que vengan. Ahora fíjese, ¿dónde Jesucristo está ahora reinando y tiene su poder sobre todo principado? Cualquier principado, autoridad y poder que esté aquí abajo, Cristo está por encima de ello. Y dice, y señorío.
Cristo es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y sobre todo nombre que se nombra, cualquier nombre que está aquí abajo está por debajo de Cristo. No solo en este siglo, o sea, no solo en el tiempo que estaba viviendo el apóstol Pablo, sino también en el venidero. ¿En cuál venidero? En el siglo cuando Cristo venga. Fíjense que este siglo que habla ahí no es el siglo nada más que donde estaba el apóstol Pablo, sino que está hablando del siglo que, el tiempo que se vive aquí en la tierra, en este mundo. Sino que también en el siglo venidero, porque Cristo dijo que en este siglo se casan y se dan en casamiento, más cuando venga el siglo venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? Los que van a pertenecer a la resurrección, dice Cristo, los hijos de la resurrección. Ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Fíjese que no solamente gobierna sobre los principados, sino sobre todas las cosas, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a su iglesia. Entonces nosotros ahora somos la cabeza. Entonces esas promesas que se le dieron a Israel y que hoy día ellos son la cabeza de las naciones por su palabra, por lo que predicaron y todos los que se han arrepentido, también son para nosotros. Nosotros también somos cabeza, que somos la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena todo. Así que todas esas promesas están cumplidas, no hace falta nada que cumplirse. No hace falta que Jesucristo va a venir por segunda vez y se van a cumplir muchas promesas, no, ya todas las promesas están cumplidas. Vamos a ver el apóstol Pablo, que habla en Primera de Corintios 15, creo que es el verso 25, donde dice aquí el apóstol Pablo así. Dice el apóstol Pablo, sí, el 25, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Preciso es que él reine, o sea, que siga reinando y está reinando hasta que ponga a todos sus enemigos por detrás de sus pies. Fíjese, vamos a leerlo desde el 24. Luego, el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre. ¿Qué va a entregar Cristo? El reino. Cristo es el rey. Está reinando, aunque su reino no es de este mundo, él tiene el control. Dice, luego el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre. Es por eso que este reino es el reino de Dios, el Padre, él se lo va a dar. Ahora también es descrito como el reino de los cielos. Otra confusión que divide en dos reinos, el reino de Dios y el reino de los cielos. No, este es un reino que es de Dios. Y el reino de los cielos porque Dios está en los cielos. Eso es lo que quieren decir los escritores. No es que hayan dos reinos. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que él reine. Ahí lo dice bien claro. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de su pie. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso, porque para eso es que vino Cristo. Cristo también viene a reinar sobre la muerte. Todos aquellos quedaron por debajo y por estrado de sus pies. Ahora, amado amigo y amado hermano, también Apocalipsis 24, 6, los reinos, los que reinan con Cristo son los que han sido resucitado espiritualmente regenerado, no un reino terrenal político. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis 20, versos 4 al 6, y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Trono quiere decir que es una autoridad. Están reinando con Cristo, como dice Apocalipsis 1, versos 5 y 6, y él nos hizo reyes y sacerdotes. Así que este reino no es un reino mundano, no es un reino para que nosotros pongamos como esclavos a otro, no, es un reino para que nos amemos los unos a los otros. Reino terrenal y el reino milenial ha sido un objeto de diversas interpretaciones dentro de la teología cristiana. En particular, la visión dispensacionalista es una de las más conocidas y sostiene que habrá un milenio, o sea, un periodo de 1000 años, en el que Cristo reinará físicamente en la tierra con un enfoque especial a Israel. Sin embargo, la mayoría de los teólogos cristianos, especialmente dentro de la tradición histórica y reformada, entiende que este tema de manera diferente interpretan las escrituras de otra forma simbólica y espiritual. Entonces, el reino que aparece en Apocalipsis es de manera simbólica, no es literal. O sea que el reino ya se está cumpliendo. Es el que estamos viviendo hoy día y se va a acabar cuando Cristo venga. Es por eso que el apóstol Pablo dice, es necesario que él reine hasta que entregue el reino al Padre. O sea, ¿cuándo se va a acabar ese reino de Cristo aquí en la tierra? Porque él está gobernando
a todos los que están aquí, porque Él es el que quita rey, pone rey y tiene su control, ¿verdad? Y Él es el que gobierna. Ahora, todos aquellos también que están bajo el gobierno de Satanás, porque Cristo le da que ellos estén ahí para gobernar. Ahora, ¿cuál voluntad están haciendo los reyes de la tierra? ¿Están haciendo la voluntad de Cristo? ¿Están haciendo la voluntad de Dios? Y ahí es donde nosotros debemos de ver la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios nos habla y nos alumbra. Cristo es el que te coloca a gobernar. Fíjense que Cristo no solamente nos coloca a gobernar las naciones, también nos coloca a gobernar nuestros hogares. El Señor Jesucristo dijo que un reino o una nación dividida no permanece. Ahora, tú, si eres presidente, alcalde, lo que sea, o eres un trabajador o eres un empresario, pero también eres un padre de familia, ¿qué voluntad estás haciendo tú? ¿La de Dios o la de Satanás? ¿Quién es quien te gobierna y para quién tú vives y quién es tu Señor y quién es tu Rey? Ahí depende entonces la fe, porque yo pudiera estar gobernando porque me pusieron a la fuerza, pero Cristo lo permitió para que yo haga esto y aquello, pero yo vivo para Cristo y hago la voluntad de Dios. Es como dice el rey en el antiguo pacto que estableció el rey o los reyes, que cuando sus súbditos estuviesen al lado de ellos, le pusieran la mano ahí, en el hombro, como señal de autoridad y que dependían de él. Entonces, el general que habíamos hablado, Naamán, cuando se baña 7 veces en el río y es sanado de la lepra, de la llaga, reconoce al Dios vivo y verdadero y le dice al profeta: cuando tú me veas en el templo con el rey y que yo le ponga la mano en el hombro como señal de autoridad y que yo me sujeto a él, dile que yo creo en el Dios vivo y verdadero, que simplemente lo hago por mi trabajo, pero yo no vivo para ese rey, ni él es ahora mi rey, ni me gobierna, porque el gobierno lo hace Dios en el corazón. Ya este hombre en el corazón sabía que quien había puesto ese rey ahí era el Dios vivo y verdadero. Y aunque ese rey no estaba haciendo la voluntad de Dios, pero era Dios que lo había puesto ahí, él se sujetaba. Pero aparte del que estaba haciendo su trabajo y era enviado y gobernado por el rey, llevado y ido para allá, ya Dios estaba gobernando en su corazón. Se murió y se salvó. Eso es lo que verdaderamente nos dice la palabra de Dios. Ahora, más adelante, vamos a dejar este estudio hasta acá. Vamos a ver una perspectiva clave de la interpretación cristiana tradicional. Es que el reino de Cristo no es futuro, sino físico. Ahí está. Entonces, no es futuro ni físico, ni ya está establecido espiritual, gobernando sobre los corazones de sus seguidores y en el cielo. Este es un principio central de las escrituras. O sea, el reino de Cristo no es un reino físico, sino espiritual, y que ya se está cumpliendo y se establece en el corazón de todos aquellos que creen en él. Cristo gobierna los corazones. Aunque nosotros quizás estamos gobernados por las leyes de este mundo, Cristo es quien gobierna nuestros corazones. Cualquier presidente, cualquier persona que esté aquí es gobernado por Cristo en su corazón, entonces ya es de Cristo, ya no es de este mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Vamos a hacer una oración para darle las gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por tu verdad, Señor. Gracias, porque hemos hablado acerca de la restauración de Israel, Señor, mi Dios amado, quien fue sombra de lo que había de venir, tu pueblo del antiguo pacto, como dice el apóstol Pablo, que Israel era sombra de lo que había de venir. Ahora el cuerpo es de Cristo, y por eso que tú veías al pueblo en Cristo, y todos aquellos, Señor, que confiaron en ti, tuvieron fe en ti, oh Dios, fueron hoy día alumbrados y también, Señor, mi Dios amado, restaurados por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como también todos los que hemos venido siendo restaurados después de su muerte, Señor, mi Dios amado, hoy día gozamos de sus promesas, Señor, mi Dios amado. Gracias, porque tú la prometiste en el huerto del Edén a Adán, y tú enviaste el postrer Adán para que todos, Señor, mi Dios amado, desde Adán hasta Cristo,
Señor mi Dios, sean restaurados, porque Cristo no pasa, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Pero sí sabemos, Señor mi Dios amado, que su gobierno tiene un tiempo aquí y que tú le das también un tiempo a cada uno de nosotros mientras que estemos en esta tierra, de que tú seas nuestro gobernante, nuestro rey, para que tú seas quien nos restaure, Señor mi Dios amado, para que tú seas quien implemente tu gobierno en nuestras mentes, en nuestros corazones, y seamos gobernados por ti, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, cuando nos rebelamos contra ti, cuando, Señor mío, amado, no somos, Señor mío, amado, tus súbditos leales, cuando te fallamos, cometemos pecado, maldades, Señor, pero te las entregamos en tus manos, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor mío, amado, de antemano, Señor, tu palabra dice que nosotros somos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, mi Dios amado. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Así que, amado amigo, amado hermano, Cristo es nuestro Rey. Él es quien reina por los siglos de los siglos. Amén.